Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de El Chat de Eriador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos todos. Sergio acá. Acá Alfonso. Nos disponemos entonces al segundo capítulo de esto que finalmente se llamó El Chat de Eriador. Exactamente. Y estoy súper contento, Alfonso. Estoy muy feliz. Finalmente tenemos la línea 3 del metro. Oh, Dios, lo esperé demasiado tiempo. Bueno, sí, po. A ti te queda de maravilla. Me queda para allá. Tengo una estación al lado de mi casa. Y lo Extraordinario. mejor que ya desde La Vega me voy a poder venir Sí, mucho más cómodo. Que antes tenía que tomar metro. Bueno, voy a ir caminando, pero la weá es que tenía que tomar micro igual sí o sí, que está bien. sí, pues Y mucho entiendo. mejor irse en metro, más rápido. Sí, pues y además ahora ir a Raza Valentera recorrible en metro espectacular. Espectacular. ¿Sabes que hace un tiempo en Ñuñoa como que no había ninguna estación de metro? Pero así, brígido. No estaba la Claro, línea sí, 6 ni sí, la línea 3, no había nada de metro, ¿no? Nada, pues nada. Sí. Efectivamente, ahora Y está ahora bien. llegó la 6 y la 3 y estamos chochos, estamos todos chochos. Súper, po. Espectacular. Pero no todo es tan bueno en realidad. Y pasó algo acuático ayer, po. Bueno, ya se sabía un poco como... Sí, pues, era sí, como pues, secreta sí, voz en realidad, ¿cachai? O más con secreto se sabía, pero no lo había dicho como un organismo de justicia de una forma institucional. Pero el magnicidio que tenemos en Chile. Sí, pues, así es. Nunca Primero- antes nos habían matado. ¿Ah? Primero. El primero, pues bueno, ¿qué otro presidente mataron? Ah, no, sí, un presidente no. Sí. No, ningún otro, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Estaba pensando en... Pero no fue presidente, po, en Diego Portales. Ah, no, Pero nada que ver. no. Está bien. Sigo. Sí, está Brígido, duro eso. sí. Sí, yo había escuchado unos testimonios antes. Curioso que recién ahora se están destapando. Pero por lo menos se están destapando, digamos. Pero sabéis que oficializándose las cosas. el juicio duró mucho tiempo, duró más de 20 años. Sí, pues. Sí, y recién, bueno, es un fallo de primera instancia. O sea, lo más probable es que los culpables van a apelar para ir a la Corte de Apelaciones, a la Corte Suprema, Entiendo, ¿cachai? Pero Entiendo. ya Marconito, Sí. es algo importante. Claro, entiendo. Vamos Pero a bueno. ver. Vamos a lo nuestro. Tenemos que decidir quién va a partir con la recomendación de esta semana. Y tenemos timeline de nuevo. Esta vez lo vamos a hacer más difícil para que perdamos más rápido. Pusimos varias cartas. Desde la batalla de Alesia en el menos 52, o el 52 antes de Cristo, hasta la liberación de Nelson Mandela en 1990. Sí, son 7 cartas. 7 cartas entre medio de esas dos fechas. Sí. Yo tengo Ramsés II es proclamado faraón y Julio César es nombrado dictador vitalicio. Oh, te tocaron fáciles, po. Puta, siento que debería No. saber la de Julio César. Ah, bueno, a esta la... Ya, a ver, aquí tengo algo de Julio César justo en el 49 antes de Cristo, así que lo voy a tirar al tiro. Está bien. Ya, yo tengo... Atila es coronado rey de los... No, güey, ¿qué me cosa? equivoqué. ¿Te equivocaste? ¿Me equivoqué? Oh, yo lo habría puesto ahí mismo. Sí, yo también. Puta, fue en el 44 antes de Cristo, man, por la chucha. Hay que saber otro. Alfonso, equivócate, por favor. Bueno, sabía. Yo pensé que había sido durante la conquista de Galia, que entiendo que es alrededor de los años 50 antes de Cristo. 50, 40 y tanto. Bueno, fue en menos 44, igual es entre medio. Pero pensé que había durado un poco menos. Entonces, yo tengo Atila es coronado rey de los hunos y el gran incendio de Roma. De la que estoy menos seguro es la de Atila, pero voy a suponer que es entre el 375 y el 1066. Y de hecho no, voy a suponer que es entre medio del 1066 y el 1200. Ya, sí, me arriesgo. Nada que ver. Por 430. Estaba antes mejor, 434. Sí, Bueno, de me hecho. pasa por no saber nada Por sobre los indeciso. unos. Ya, yo sí Juegue. me lo voy a jugar. Tengo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Le voy a tirar sí o sí después de la Inquisición y entre la abolición de la pena de muerte en Francia, que fue en el 81. 1896, perfecto. Súper. Ya, yo tengo el gran incendio de Roma. Voy a suponer, no lo sé, pero voy a suponer que tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue aproximadamente el 476 después de Cristo. Mal. Fue el 64 después de Cristo. No tengo ni la menor idea qué hito o por qué se produjo. Hay muchas versiones al respecto, no se sabe porque es un hecho muy antiguo, pero Nerón
era emperador en ese momento, y algunos dicen que en su locura quemó Roma, así por... De acuerdo. Ya, bueno, y me queda Ramsés II, es proclamado faraón. Ya, yo creo Está que... clarísima, está sí, clarísima. está como el principio de todo. Sí, en el 1279 a.C. Sí, sí. Ya, bueno. Gané. 2-0. La revancha, me habían ganado el episodio pasado. Sí, pues así es. Pero ahora fue una humillación total, así que voy a tener que prepararme mejor para la vez próxima. Mejor que para la PSU. Igual tenía buenas cartas. Ahora. ¿Y qué tenía ahí? Tenía la muerte negra y la circunnavegación de la Tierra. La primera circunnavegación. En Qué fin, duro. para la próxima serie. Entonces, yo voy a partir. Sí. Adelante. Mi recomendación esta semana es una serie en emisión todavía y que es conocida en realidad. No está como escondida para nada. Pero esto va más bien para aquellos que no han escuchado de ella, o tal vez sí han escuchado de ella pero no se han animado a verla. Como yo. Y que exactamente, que vale mucho la pena, es muy buena. Es Vikingos. Vikings en inglés. Esta es una serie histórica que relata las primeras incursiones vikingas al territorio europeo y cómo se saquea lo que en ese tiempo era Francia, Northumbria, Bretaña. Todo esto llevado por nuestro protagonista, quien es Ragnar Lothbrok, quien fue un vikingo de verdad. Onda, el tipo existió. Este personaje es muy hábil, es muy capaz, es muy ambicioso, eso es lo que lo lleva a perseguir el mar, ¿cachai? Y adentrarse hacia el oeste a buscar nuevas tierras y ambiciones. El personaje, aparte de ambicioso, es muy curioso. Esta serie es muy interesante por muchos motivos. Podemos ver que la importancia como de los dioses y el destino está muy marcada acá. Onda, no nos dejan ver así como de una forma explícita, no habla como Odín, no tiene diálogos, ¿cachai? No aparece como físicamente, digamos. Pero sí pasan sucesos que los personajes interpretan como una intervención divina. Y que a ti te dejan como la opción abierta de decir, ya, si en verdad Odín, es verdad es Thor martillando con el cielo, ¿cachai? O no, estos weones simplemente tienen una mente medieval, ¿cachai? Y por eso creen esa wea. Qué buena Que onda. queda abierto. Excelente. Y también nos muestra mucho como de la cultura como vikinga. No voy a decir en términos académicos porque yo creo que una serie debe estar como bastante alejada, por más que sea una serie del History Channel. Pero nos da una idea de qué tan distintos somos como al europeo como continental, digamos, ¿cachai? De la ¿Quiénes? cultura romana. ¿Nosotros o ellos? ¿Qué distintos somos nosotros de ellos, po? O sea, ¿cómo vemos ¿Nosotros las como cosas? chilenos? No, como herederos de la cultura greco-romana, ¿cachai? Ok, Sí. de acuerdo. Onda, la muerte para ellos, que es como la raja, es bacán morir en batalla. Ok, ya estoy entendiendo. ¿Cachai? Como weas como que vemos distintos y que son... Sí, po. Y que son así, ¿cachai? Sí, Tú puedes ver eso y como que es llamativo e interesante. Sí, por supuesto. Y también, antes de pasar como al punto principal, un comentario de la serie en general, es que es como súper cruda en realidad, ¿cachai? Ya lo veo como en general que es una tendencia, más o menos como marcado como desde Canción de Hielo Fuego como en adelante, que la narrativa ya no es tan épica, no es tan como romántica en ese sentido, sino como es súper cruda. De repente hay personajes importantes que mueren de una forma muy miserable, ¿cachai? Y es lo que es, y es así como diciendo como, esta es la vida, ¿cachai? Y eso es bacán. Sí, pues le da una especie como de... Es como un anticlímax, pero esa ironía también, Exacto, no sé, exacto. tal vez la hace más empática o le da cierto encanto novedoso, tal vez, porque no estamos acostumbrados a eso. Sí, te toma el corazón con la mano, así, eso es lo que pasa. Y bueno, pero lo mejor que tiene esta serie es que los personajes son todos importantes, ¿cachai? Los personajes secundarios son secundarios porque no son el protagonista nada más, ¿cachai? Pero todos tienen un rol y una importancia real en
en la trama y en la historia, ¿cachai? Son personajes, además son tridimensionales, son profundos, podéis comprenderlos, podéis saber cómo se sienten, ¿cachai? Podéis empatizar con ellos, ¿cachai? Cosas que no siempre se logran como en una novela, una película, Sí, pues, etcétera. entiendo. Muchas veces como los personajes secundarios son como están ahí como para servir como la historia protagonista, ¿cachai? Sí, pues Aquí entiendo. tienen como su propio rollo, tienen sus propios objetivos, ¿cachai? Y poco a poco se van apoderando de la trama, ¿cachai? Ya como que no va todo el rato como al lado de Ragnar Lothbrok, sino como que hay otros personajes como Laerta, Bjorn, Floki, que se van realmente apoderando como de la pantalla, digamos, ¿cachai? Buenísimo, buenísimo. Esto igual no es como brusco, ¿cachai? No es como de un momento a otro, sino como que es bastante gradual, como que no te das cuenta en qué momento esto dejó de ser una historia de Ragnar Lothbrok y pasó a ser como una historia de Lagertha también, de una historia de Floki y de todos los personajes que componen esta serie, que es muy, muy apasionante, por cierto. De acuerdo. ¿Mm? Disculpa, lo que pasa es que estuve viendo algunos videos sobre tipos de personajes que hay generalmente en historias o en narrativa. Y hay un video de un tipo que se llama David Stewart que analiza o introduce tres conceptos de personaje, que son el Mary Sue, el Paragon y el Everyman. Voy a describir brevemente cada uno. Mary Sue es un personaje que no tiene mucha personalidad, pero es instantáneamente gustado por todos los personajes, digamos. Es un personaje que no suele cometer errores y no suele cometer actos vergonzosos. Digamos, es un personaje que le sale todo bien al final. Y sin tener demasiada personalidad ni demasiado entrenamiento. El Paragon es un personaje que como que tiene un arco histórico que ya terminó. Es decir, el tipo ya está como en el máximo nivel posible. Y en general es una especie de guía o de algo así para el resto de los personajes. Y el otro es el Everyman, que es generalmente los protagonistas de las historias. Tienen que ver con ser un tipo con el que uno siempre puede empatizar, digamos. Un tipo humano, que comete errores humanos. Que, al final, un tipo que está ahí, digamos, para reflejar, para que quien lee o quien ve se refleje en el personaje. La pregunta es, ¿puede alguno de estos personajes o de estos tropes, como se dice, estas etiquetas, digamos, permite identificar a algún personaje de la serie? A Ragnar Lothbrok es un Everyman. Es un Everyman. Ya, sí. de acuerdo. A ver, como una especie de Paragon. Podrían ser los dioses, bueno, pero tú dices que los dioses no son explícitos. Hay como un vidente, como un brujo, ¿cachai? Como que le dice como a la cual acuden como por respuesta, ¿cachai? Y le da como lo que le dicen los dioses, ¿cachai? Que siempre son una weá como que es muy ambigua, ¿cachai? Que es muy nebulosa. Claro, pero ese podría ser un buen personaje que ya llegó ahí, está donde está, porque el loco está como demacrado ya, como que está como una choza. Pero el weón se va a quedar ahí, no va a evolucionar más, ¿cachai? Y finalmente es el que va a inspirar a los personajes, ¿cachai? A seguir adelante. De acuerdo. Desde el principio, por ejemplo, Ragnar Lothbrok iba a ser un weón. Era un weón beneficiado por los dioses, ¿cachai? Perfecto. Que los dioses le iban a favorecer y que iba a hacer grandes hazañas, lo cual hizo, no es ningún secreto, lo van a ver hacer weas muy bacanes, ¿cachai? Pero esta pregunta me lleva a qué es lo que dentro de todo rescato así como de las entrañas de esta serie. Claro. Que tiene muy bien armado lo que es el código dramático. ¿Qué es el código dramático? En palabras de John Truby, un guionista gringo muy seco, que dice es una descripción artística de cómo una persona puede crecer y evolucionar. Esto finalmente va a ser como el ADN de la serie, ¿cachai? Va a ser como, va a reflejar como el arco del personaje, como de su principio al fin, ¿cachai? O por lo menos de la parte de la historia que estamos viendo. Y que, a pesar de que va por debajo de la historia, ¿cachai? Tú te puedes dar cuenta por las cosas que hace y como por cómo va reaccionando a las cosas, ¿cachai? Es lo que como que se revela y a la vez se oculta como a la audiencia, ¿cachai? De acuerdo. ¿Y qué pasa con esto?
no solamente como el arco como personaje que tiene Ragnar Lothbrok, sino como también de todos los personajes secundarios que, como dije, son profundos, tridimensionales, ¿cachai? Todos van evolucionando y eso hace que la serie sea dinámica, y no solo en cuanto a sus personajes, sino también como a su estructura, ¿cachai? Claro, sí. La historia, por lo menos al principio, como que se mueve por las ambiciones de Ragnar, ¿cachai? Y John Truby como identifica como ciertos pasos que finalmente llevan a que el personaje cambie, ¿cachai? Primero hay como una acción, ¿cachai? Algo que está motivado, o una acción motivada por una ambición del personaje, en este caso. La acción principal que hace Ragnar Lothbrok, ¿cachai? Es como navegar hacia Europa, ¿cachai? Bueno, estaba en Europa, pero navegar hacia el oeste para conquistar nuevas tierras y también para conocer. El bueno era muy curioso. De eso saca como un aprendizaje, ¿cachai? Toma una decisión y ahí viene un cambio. No voy a entrar como en qué sacó, porque es como parte de ver la serie y no me gustan los spoilers y no se los voy a decir. Pero finalmente podemos ver como allá obviamente encuentra oposición, ¿cachai? Y eso lo que hace finalmente que él tenga que luchar por lograr su objetivo. Y eso va provocando un cambio en él, que lo vemos a través de la serie. Qué bueno. El objetivo final del código dramático es presentar un cambio en el personaje, o ilustrar por qué este cambio no ocurrió. Generalmente tenemos como un momento de cambio, como un quiebre, ¿cachai? Que eventualmente puede ser más o menos evidente. Sin embargo, a pesar de lo que acaba de decir recién, voy a tomar una licencia y me gustaría hablar un poquito más de esto. Así que alerta de spoilers, te pueden saltar esta sección, esta parte que no va a ser muy larga. Por si no quieren saber, si no le da lo mismo, sigan adelante. Yo soy muy sensible, así que yo probablemente me lo saltaría. Pero bueno, Ragnar Lothbrok primero nos ha presentado un personaje muy optimista, muy ambicioso. Pero vemos como a través de la serie se empieza a convertir en un personaje más bien sombrío y como muy desagradable, ¿cachai? Como que en el último momento de este personaje de repente te cae como el hoyo, ¿cachai? Como que me acuerdo que me da mucha paja ver este weón. Quería que el weón volviera a ser como antes porque Claro. ya haya perdido como ese carisma encantador, ¿cachai? Como que el weón, todas las decisiones que tomaba eran como decisiones como incómodas, ¿cachai? De repente lo pensás lógicamente, lo podía decir, en realidad eso es lo que tenía que ser alguien, ¿cachai? O entendís la weá, pero te cae como el pico, ¿cachai? Te queda súper pesado. Y también vemos cómo pasa a ser de un personaje fuerte y capaz a un buen débil y enfermo, ¿cachai? Luego se empieza a enfermar, ya no tiene la misma fuerza que antes, ¿cachai? Se va retirando de distintas batallas finalmente. Y a pesar de eso, siempre se mantiene como un personaje proactivo y perseverante. Eso lo tiene súper dominado, ¿cachai? Es algo que no va a perder hasta el final de sus momentos. Bueno, este personaje se va a Europa, ¿cachai? Conquista muchas tierras. Pero llega un punto en que llegan a Francia, a París. Y tras como una pelea super arda, ¿cachai? Como que falla. Los hacen pico, ¿cachai? No logran entrar a París, tienen unos muros como enormes. Y yo creo que ahí se produce como el quiebre, ¿cachai? Ahí como que se vuelve todo distinto. Entonces como que empieza como a arrastrar como esta debilidad, como esta enfermedad, ¿cachai? Se empieza a volver como un guan sombrío que ya como que no estén ahí con ser rey, ¿cachai? Porque actualmente el buen pasa a ser como un granjero, se vuelve rey de como de los vikingos, ¿cachai? Perfecto. Bueno, no sé de los vikingos, creo que como de Kattegat al menos, ¿cachai? Pero, ¿De cuánto? De Kattegat. Kattegat, sí. No, de los vikingos no, se cree, pero de Kattegat. Claro, pero después ya no estén ahí, como que el buen abandona Kattegat, se va, después vuelve, ¿cachai? A ver cómo habían crecido sus hijos y finalmente cambia como dije, de ser un weón muy agradable de ver, ¿cachai? A un weón demasiado indigerible, ¿cachai? Y sin embargo, a pesar de todo eso, el personaje nunca pierde como su importancia, ¿cachai? Siempre está como ahí. Y todas las weas que hace son siempre muy trascendentales. Le pueden desde tener como hijos a conquistar a arrasar con se mete con monasterios, ciudades, con cualquier wea, ¿cachai?
todo siempre tiene repercusiones y eso va a marcar finalmente, después de su muerte, el destino que va a seguir la serie, ¿cachai? Que continúa sin él. El weón muere como en la cuarta temporada, pero sigue, salió la quinta y ahora se está emitiendo la sexta. Y la historia la lleva Lagertha, quien fue como su pareja y sus hijos, ¿cachai? Que actualmente están como enfrentados entre sí. Claro, pero finalmente es el legado que dejó él. Claro, finalmente es como todo. Es como todo culpa de Ragnar, ¿cachai? Pero claro, no solamente el código gramático no solamente sigue como la vida de Ragnar, sino como también de todos los personajes que están ahí, ¿cachai? Que Lagertha, que parte siendo como su esposa, ¿cachai? Después se separa de Ragnar porque el weón la cagó, ¿cachai? Y se hace su condado, ¿cachai? Crece y finalmente termina siendo reina de Kattegat también después de que muere Ragnar. Y se vuelve como un personaje como pasa... Bueno, siempre fue como fuerte, ¿cachai? Pero esta vez como más independiente, ¿cachai? Ves como una evolución realmente como en todos los personajes. De su hijo Bjorn, que al principio... Lo vi de chico, estaba como toda la serie, pero después este weón se va con su mamá, se va con Lagertha cuando se separa de Ragnar. Y vuelve como un weón grande, pero pavo todavía, ¿cachai? Y vemos como desde esa vuelta el weón como madura, ¿cachai? Se vuelve como un weón sabio y muy fuerte, ¿cachai? Me acordé de una serie nada que ver, ¿eh? Una serie británica que se llama Patrick Melrose, en la que actúa el Benedict Cumberbatch, y probablemente lo conocen por actuar en Sherlock o aún más popularmente como Doctor Strange. Y que me acordé que es una serie muy cortita y en que también en los 5 capítulos que dura, el personaje principal es muy distinto. Al menos entre el primer y el quinto capítulo es una persona completamente distinta. Y eso es muy curioso. Es muy curioso la serie. Sí. Supongo que algo ¿Y parecido la pasa serie acá. como pasa en un periodo temporal como corto o...? No, es no sé, por lo menos 50 años, una cosa así. Ya. No, tal vez menos, 40 años. Ya. Mira, fíjate que a pesar de tener más capítulos, Vikingos pasa con un periodo de tiempo menor. Vaya. Sí, mucho menor. Vaya. Ya. Es muy intensa, siempre está como digo, como súper dinámica. Y es una serie que siempre es muy apasionante de ver, muy interesante, como siempre te mantiene atento. Y te hace enamorarte y comprometerte con nuevos personajes, ¿cachai? De repente, bueno, es que están muy atrás, como pasan adelante. Y pasan adelante de una forma singular. O como que decir, oye, verdad, este bueno existía, ¿cachai? Y el bueno es como demasiado seco porque no me fijé en adelante. Cosas así pasan. Claro. Y que, bueno, al final es una serie que te va a llevar como de aquí para allá todo el rato. Y eso siempre se disfruta. Eso es Vikingos. Véanla, muy buena serie. Recomendación de la semana. Excelente. Tal vez le eche un vistazo pronto. Aparte que está en Netflix, onda, está como al alcance de la mano. Bueno, no todos tienen Netflix, lo sé, pero a ir a la gente pero... sí, y si no consigues una cuenta y véanla. Y bueno, también hay... El catálogo de Netflix no es particularmente bueno, pero hay buenas weas ahí. Entre las cuales Vikingos. Entre las cuales Vikingos, sí. Prosigo yo. Yo voy a recomendar nuevamente un juego. Esta vez bastante o bien distinto al que recomendé anteriormente. Es un juego indie también, es decir, desarrollado por un equipo pequeño. Es un juego de estética pixel art, que significa que que está basada, digamos, en pixeles, es decir, una estética, digamos, retro, por decirlo así, como de los videojuegos de las consolas arcade. Pero por supuesto con las ventajas del día de hoy, digamos. Mejor definición, más rapidez de los gráficos, etc. Lo cual, para mi gusto, incluso le puede llegar a agregar encanto. El juego se llama Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter. Hyper como hiper, light como luz y drifter. No recuerdo lo que significaba drift. ¿Como derrapar? Algo así. Se juega, digamos, como mirado desde arriba. Como tal vez los primeros juegos de Zelda o los juegos... Pokémon. Claro. Sí. Tal vez un poco más cercano como juegos como los RPG antiguos como Diablo, por ejemplo. Yeah. O Darkstone, no sé si alguno lo cacha. Eso principalmente sobre la manera en que se juega. Se trata de un personaje que está enfermo
tiene alguna enfermedad que no está explicitada, digamos, explícita. Pero el tipo tose sangre cada cierto tiempo y hay una especie de demonio que como que lo tortura cada cierto tiempo. Y la historia no dice nada demasiado explícitamente. Lo que sí sé es que el desarrollador del juego es un tipo que tiene alguna enfermedad cardíaca y que por lo tanto, digamos, se inspiró en eso, digamos, o parte de su enfermedad la proyectó en este personaje. Es un juego para mi gusto muy bien logrado, que de hecho creo que ganó premios en desarrollo, o sea, en ¿cómo se llaman esto? En eventos de juegos indie. Y no estoy seguro si salió para consola, me parece que está para PlayStation 4 o para Nintendo Switch, alguna de esas dos cosas. Y fue hecho en un sistema, digamos, de producción de juegos. ¿Cuál es la palabra? No es sistema, es... ¿Con motor? Eso, el motor. Ajá. El motor es Game Maker Studio, que es un motor que es bastante sencillo, digamos. De hecho, el juego Undertale, que tal vez es más conocido, está hecho con Game Maker Studio. Ah, perfecto. Y sin embargo, el resultado es súper bien pulido, súper pulcro. Entonces, es un buen ejemplo, digamos, a seguir. Y un ejemplo también de que se puede desarrollar un juego con pocas personas y con un material, digamos, que está a la mano. Claro. Esto se desarrolla en un mundo ficticio. El objetivo del personaje tampoco está muy claro, pero se sabe que hay una especie de entrada una especie de entrada donde una vez que están prendidas suficientes luces, la entrada se abre. Y el personaje tiene que ir en este mundo a buscar o a encender las luces correspondientes. Y con eso, bueno, no se sabe mucho más en realidad. Es un objetivo muy implícito, pero se entiende porque el juego te va mostrando finalmente qué es lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer. Con un lenguaje bastante... O sea, sin ser en palabras, digamos. Es suficientemente claro. Cosas que llaman la atención del juego, por ejemplo, los personajes no tienen diálogo, no hablan con diálogo. La única... O sea, no, con diálogo escrito. Hay muy pocas instancias en que hay personajes que hablan entre ellos, que hay una conversación, pero es a través de imágenes y no son más de 3 imágenes. Y en general te sirven un poco para entender más o menos la historia que transcurre o que transcurrió detrás de este mundo ficticio, digamos, al que uno se mete de pronto sin saber mucho. Oye, pero tú, ¿qué tenés que hacer en el juego? Onda, ¿cuál es la mecánica? ¿Tenés que recorrer? Sí, perdón, es un juego de exploración finalmente, un juego entre acción y exploración. Es como el setting es como moderno, como medieval. No sabría decirlo. Según yo es una mezcla de ambos, porque uno tiene una especie de espada o de sable que es una especie de espada de luz al final, pero no es como tipo Star Wars. Es como más electrónica, bueno, no da un poco lo mismo. Pero también hay rifles, por ejemplo, hay armas de fuego, digamos. Yeah. No son de todas maneras futuristas. Pero la estética igual, por ejemplo, los personajes son medio animaloides. Ya. Tienen como morfología animal. De hecho, hay particularmente cuatro tipos de animales que son muy, muy concretos o muy como distinguibles entre ellos. Hay unos que son unos pájaros, hay unos que son unos lagartos. Y no me acuerdo de los otros dos. Creo que hay uno que son lobos. Ya. Yeah. Los otros no me acuerdo. Pero son muy claramente, digamos, parecidos a esos animales. Y también hay harta vegetación y hay hartas ruinas también. De eso quería hablar harto porque esto pareciera transcurrir, digamos, después de alguna cierta catástrofe o guerra que hubo. Porque, bueno, además de que hay uno que otro personaje que habla al respecto, hay restos en los distintos sectores que uno explora. Hay restos de una especie de gigante cibernético. Y hay algo que a mí me resulta muy fascinante de esos gigantes. Uno no puede interactuar con ellos, es simplemente parte del escenario. Y son, digamos, están destruidos, digamos, sus piezas están por todos lados. Pero generan una sensación de escala espectacular. Esta diferencia de escala de que, por ejemplo, quienes conocen el estudio que hace Shadow of the Colossus. Kimiko, ¿no? Kimiko, creo. Sí. Sí. Esos tipos también juegan con esas diferencias de escala. Es decir, como que el protagonista está inmerso en un mundo
que transcurre, digamos, en una escala espacial que, o sea, que lo supera finalmente. Lo supera. Sí, que es como diminuto en realidad. Exactamente. Se ve como bien como en Shadow of the Colossus en realidad. Claro. Pero en The Last Guardian también está ahí como con esta... Con especie como de... ¿Qué está? ¿Es como un hipogrifo? Sí, una especie de grifo, como una especie entre perro y gato, pájaro y eso. Sí, es como un gato pájaro, una cuestión así. Sí. Pero también es chiquitito, pues, bueno, el personaje parece que es un niño. Claro. Pero sí, siempre los personajes como en este juego son como muy insignificantes, son como buenos, como que no son especialmente fuertes, ¿cachai? Claro. Y generalmente tienen como una gran tarea adelante para la cual definitivamente no están preparados. Es un juego muy bueno. Sí, son buenos juegos esos. Y lo que iba a decir, bueno, en este caso no hay enfrentamientos demasiado masivos. No es un juego en que uno tenga que enfrentarse así a un coloso finalmente. Pero de todas maneras hay una sensación así como de sobrecogimiento que genera cuando, al menos me pasó a mí, cuando veía algunas imágenes al respecto. Por ejemplo, una de las que más me acuerdo es... Hay un sector que creo es el norte, que es hacia una montaña, que es donde están los pájaros. Y a medida que uno va avanzando, se va acercando a una especie de... Se va acercando como al monte, digamos. Y hay una escena en que el monte se ve a lo lejos. Pero al lado del monte, como echado encima del monte, hay un gigante, que es del porte del monte. Entonces, o sea, está como, claro, como acostado así, con la cabeza cerca de la cima. Entonces, yo quedé así como, wow. Quedé realmente sorprendido así como por... Finalmente, este gigante así enorme, y uno acá todo enano, como con suerte con vida, por decirlo así. O sea, el gigante, como digo, está muerto, qué sé yo, pero como que da esa sensación de la... ¿Cómo se dice esto? Como del horror que pueda haber significado en una época anterior, digamos. Claro. ¿Y se sabe como algo del rol de estos gigantes que hicieron? Me parece que los más metidos en el juego, sí. Yo lamentablemente todavía no lo termino al 100%, entonces perfecto. Hay aspectos de la historia que no tengo muy claro. Y tampoco sé si quedan muy claros, ¿cachai? Perfecto. Pero entiendo que, o sea, hay escenas, digamos, que relata un personaje, me acuerdo, que parece que es que unos gigantes que destruían parte de lo que se ve, digamos. O sea, que fueron, digamos, encargados de generar una especie de acabose, digamos, y después de lo cual empezó a resurgir esta especie de mundo. Ya, entiendo. Entonces son particularmente responsables de los acontecimientos que llevan hasta el momento presente, digamos. Hay que dirigir tenerlo ahí en... Sí, espectacular. Algo más iba a decir. ¿Y se sabe cómo cayeron? ¿Cómo cayeron? Yo no lo sé. Ya. A lo mejor se sabe, pero yo no lo sé. Perfecto. Lo curioso es que, tampoco se dice que porque hay una especie de demonio, como digo, que está como torturando a este tipo. Pareciera ser importante en la historia, pero tampoco hay una correlación explícita, digamos, entre estos gigantes, digamos, que parecieran ser importantes y este demonio, digamos, que también es o tiene un aspecto, digamos, gigante, y que al inicio de la historia aparecen ambos entre estas como especie de delirios o alucinaciones del personaje mientras está enfermo. Igual pareciera ser como un juego que es como muy como oscuro en el sentido como que no te deja entenderlo, ¿cachai? Claro. Es un juego bastante oscuro. Como nebuloso, como que podéis ver cómo vas viendo cosas muy de a poco. Exactamente, sí. Y claro, eventualmente hay cosas que simplemente nunca se van a decir. Claro. Me parece que hay unas ciertos códigos como encriptados, entre comillas. Hay unas tablillas que no estoy seguro, pero me parece que se pueden leer, digamos, es una especie de código así como tenis polar, o así como un código básico que después, que si uno lo traduce puede leer lo que dice, digamos. Pero yo no lo he leído, entonces a lo mejor eso esclarece un poco más las cosas, digamos. Puede ser. Lo que yo no lo sé en este momento. Lo curioso es que a pesar de lo oscuro que suena, la estética en general es súper colorida, digamos. Está llena de colores, digamos, tiene paletas de colores bastante, ¿cómo se dice? ¿Amplia? ¿O luminosa? Claro, luminosa es otra la palabra, es... Vivas. Como que tienen harto contenido, así como que el color está muy presente, por decirlo así. Pero claro, hartos rojos, hartos amarillos, así bien fuertes. Ya. Mi hermana, yo sé que mi hermana tiene la palabra, pero yo en este momento no la tengo. Saludos a Lanta. Sí, está bien.
Y este demonio, como, ¿de qué forma como que lo va atormentando? ¿Lo persigue? No, no. Es como una especie como... Es como físico, que está como en la mente de este weón. Claro, claro, es una especie... Está como en la mente del tipo. O sea, Ya. hay momentos específicos en el juego. En realidad, son momentos muy... ¿Cómo se dice? Momentos muy particulares. Me parece que es, por ejemplo, la primera vez que uno prende cierta luz en una cierta área. O prende una cantidad específica de luces. El tipo empieza a toser. Y después como que el mundo se altera y aparece este demonio. Y Ya. como que no sé si le pega, hace algún Lo tipo de... atormenta de alguna Claro, forma, claro. lo atormenta de alguna forma. Siempre, creo que siempre de maneras distintas, de hecho. Otra cosa que me llama la atención es que al inicio del juego aparece una especie de lobo también en estas alucinaciones. Pero el lobo tampoco sé qué es lo que significa todavía. No, tampoco sé si el juego lo deja claro, pero es una especie de guía del personaje. Ya. Lo que también me gusta mucho es que es esta cosa de... Que también tiene que ver con la narrativa, que el juego un poco te va contando o te va metiendo, digamos, en este mundo a partir de la estética, a partir del escenario. Como digo, están estos cadáveres, de repente hay ciertos personajes que están como tirados por ahí o en una zona principal que te comentan algo de dónde son ellos y a uno le queda más o menos claro qué es lo que pasó ahí. Hay un momento en que hay un tipo que uno encuentra y si uno habla con él te explica a través de imágenes lo que le ocurrió, o sea, lo que le pasó así como hace poco, porque lo dejaron prisionero y que son, o sea, lo dejaron prisionero personajes con los que uno batalló un poco antes, digamos. Ah, perfecto. Por una especie con la que uno batalló un poco antes. También hay otra cosa que es que siempre me ha gustado eso, que es que el juego empieza en una parte muy específica y después hay una transición espacio-temporal, por decirlo así. Hay una transición en que uno no sabe muy bien por dónde se traslada y aterriza en este mundo. Lo que encuentro espectacular es que uno puede regresar a ese lugar inicial en el que uno parte. Ya. No tiene demasiada importancia en el sentido de la historia. Uno simplemente vuelve y ya, ok, ahí está, no sé, la fogatita en la que empieza, qué sé yo. Ah, perfecto. Ya no sé, creo que Pero me gusta mucho esa cosa de que como que el juego se cierra solo. O sea, es decir, incluso en las escenas de la historia en que uno pareciera estar alejado de lo que pasa después o que pareciera una especie de introducción, al final la introducción también es parte de ese mundo. Y eso me gusta harto como característica, digamos, de eso. Ah, genial. Y el juego te presenta como de repente opciones o simplemente como que vas como conversando con los personajes, explorando el mundo, encendiendo las luces. Y hay un momento en que tenés que, no sé, podés hacer una cosa u otra cosa y tú tenés que elegir. Ah, el mundo es una especie de mundo abierto en realidad. Sin embargo, hay principalmente 4 direcciones que seguir. Y las 4 direcciones son bastante claras, digamos. Yeah. Bastante así como, para allá, para allá, para allá, para allá. Lo que sí es que hay bonificaciones en el juego. Es decir, hay caminos alternativos. Me parece que hay un mínimo de luces para poder terminar el juego. De luces que encender, digamos, para aprender. Ah, perfecto. Pero uno puede encontrar más. Ya. También hay otros bonus, hay cosas, sobre todo bonificaciones que lo que te hacen es que, por ejemplo, te incrementan la cantidad de vida, te incrementan la cantidad de balas posibles. Eso principalmente. Y también lo que digo, esta especie de tablillas encriptadas, digamos, que yo lamentablemente he encontrado muy pocas. Pero que en algún momento de mi vida me dispondré a encontrar. Entonces más al final como que detenidamente. lo que uno va haciendo es como buscando como esas luces para encenderlas. Claro. Eso es como el objetivo como inmediato. Claro. Sin embargo, no me acuerdo cuándo lo jugué, pero me parece que yo tampoco tenía muy claro eso. Yo simplemente interactuaba con el mundo y de pronto caché que esta cosa funcionaba, hacía algo, hacía otra cosa y de pronto, ¡pum! Se corta una escena con el demonio este ocurre. Y fue como, oh, hice algo, ¿cachai? Como que el juego ahí te indica que estáis haciendo algo. Claro. Estás progresando. Y también, por ejemplo, hay jefes. Ya. Hay peleas con jefes. Entonces, eso también te demuestra que para algún lado está yendo, por lo menos. Ah, bueno, sí. Eso siempre es una guía de que estás haciendo las cosas bien. Exactamente. Al menos, no en todos los juegos, ¿eh? Bueno, sí. A mí me pasó, no tiene mucho que ver en realidad,
Pero igual, siento el contraste. La primera vez que me topé con el Shadow of the Colossus, era chico, tenía como 10 o 11 años. Y ya, pues, y empecé a jugarlo y no caché que la espada se usaba para apuntar como para ver la dirección en la que está el siguiente coloso, porque está ahí. Probablemente era muy chico y no entendía en inglés. De acuerdo, ¿sabes? claro. O sea, nunca caché esa weá. Y anduve como recorrí como toda la tierra con el caballito y yo pensé que mierda hay que hacer en este juego, weón. Igual como que me entretenía como recorriendo porque el juego entero es como una obra de arte, es demasiado bonito. Sí, po. La cámara, todo. Pero no sabía qué mierda había que hacer. Y no fue como... No, fue como una vez que estaba conversando como de esto como con un primo, creo que me acuerdo. Y dije, bueno, pero sí, o sea... oye, bueno, que está Shadow of the Colossus, es bacán, y como... Puta, sí lo cacho, weón, pero no sé, como que... En realidad no sabía qué hacer, ya me cansé de recorrer las cosas, no ha pasado nada. Pero bueno, dije que usar la espada y como, bueno, ahí como que caché, me metí y bueno, fue como un balazo, después me comí el resto del juego. Notable. Bueno, sí. Y... el mapa de memoria ya. Un gran juego, si no lo han jugado. Yo creo que este sí es demasiado popular como para recomendarlo, pero lo recomendaría de todas formas, jueguenlo, es muy bueno a demasiados niveles. Sí. Y el final es... me dio tanta pena cuando lo vi. Sí, Es duro. Emocionalmente comprometedor. Sí. Es duro. Este juego, bueno, el juego Hyper Light Drifter, también lo recomiendo mucho que lo jueguen. Es realmente espectacular. Tiene... Esto es semi-spoiler, da lo mismo, pero... Tiene la lista de agradecimientos más larga que he visto en mi vida. El tipo a lo mejor debe haber tenido alguna idea de que podría morir pronto. Me tinca que algo así tiene el desarrollador del juego. Pero el tipo, de hecho, es consciente de ello porque pone una tecla de adelantar los créditos al momento que empiezan los agradecimientos. Porque son realmente así... Debe haber por lo menos, no sé, 30.000 nombres. Es ridículo. Brígido. Es ridículo. Es una cantidad enfermísima de nombres. Sí. Yo lo adelanté así, no sé, al 5 por la velocidad normal. Y la cuestión se demoró, no sé, 3 minutos en terminar. Caleta. Fue absurdo eso. Caleta. Sí. Así que eso. Y el juego es muy bueno, así que jueguenlo. Si les gustan... el pixel art no es necesario que les guste. Si les gustan los juegos así tipo... acción, exploración y Diablo tal vez, les va a gustar. Perfecto. Y bueno, estamos, ¿no? Sí, estamos. Estamos. No mucho más que decir. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, día, noche, donde sea que nos estén escuchando. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Y lleguen bien a sus casas. Ahora lo entendió. Y nos estamos viendo en otro episodio de El Chat de Heredador. Sergio acá se despide. Adiós. Adiós a todos.